El propósito de esta presentación es realizar una aproximación sobre cómo importar desde Venezuela para otorgar herramientas a empresarios y emprendedores que quieran iniciar un negocio o profundizar en los aspectos normativos, aduaneros y logísticos que están inmersos en el procedimiento de una compraventa internacional de mercaderías ubicados entre distintos países. Los puntos a tratar en esta presentación abordan identificar al proveedor. Para ello, debemos tener en cuenta el producto o mercadería que se requiere importar, lo cual va a depender del objeto social de su empresa. La compraventa internacional, para ello, deberá considerar la planificación de la logística internacional desde el punto de origen hasta el lugar de destino, la modalidad de pago, el conocimiento de la normativa en el país de origen y de destino, entre otros aspectos que se profundizarán más adelante. Los términos del comercio internacional, conocidos como Incoterms, que si bien su uso no es obligatorio, pero una vez que las partes deciden integrarlos al contrato de compraventa internacional, son vinculantes conforme al principio de la autonomía de la voluntad. El flete internacional, que se refiere a la tarifa del transporte transfronterizo, que va a variar una vez definido la forma del envío, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Vale destacar que a los efectos de esta presentación se abordará lo concerniente a las variantes del costo del flete marítimo internacional. Sobre el agente aduanal se explica su función a la luz de la legislación venezolana y se resumen los pasos a seguir una vez que arriban las mercaderías al territorio aduanero nacional. Esto es, en cuanto a los documentos generales exigibles, el funcionamiento del sistema informático de administración aduanera, conocido como SIDUNEA, las declaraciones aduanales, el valor en aduana, el acto de reconocimiento, entre otros aspectos. Y finalmente, las conclusiones sobre la importancia de la trazabilidad de la logística internacional en aras de facilitar el proceso de entendimiento de los diferentes actores. Identificar el proveedor. Dependiendo del objeto social de su empresa, está usted en la capacidad de seleccionar el producto de interés para iniciar la importación. Para ello, deberá identificar a su proveedor, verificar que éste sea confiable, evaluar las fichas técnicas del producto para asegurarse que sea el que usted requiere. Se sugiere solicitar cotizaciones a distintos proveedores, evaluar la ubicación del proveedor para estimar el tiempo de arribo de su mercadería y poder realizar una planificación en cuanto a la llegada de estas mercaderías. Si está en la capacidad de cotizar un contenedor completo o si realiza su importación por consolidación de carga. En la compraventa internacional deberá tener en cuenta los términos de la negociación, conocidos como Incoterms, que son una serie de normas que prevén los derechos y obligaciones del comprador vendedor al regular cuatro aspectos fundamentales: el lugar de entrega de las mercaderías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos logísticos e individualiza a la parte que tiene la responsabilidad de realizar los trámites aduaneros. Los Incoterms se clasifican en dos grandes grupos: Incoterms marítimos, fluviales, y los Incoterms polivalentes o multimodales. Entre los Incoterms polivalentes encontramos el ex-works en fábrica, FCA, francoporteador, CPT, transporte pagado hasta, SIP, transporte y seguro pagado hasta, entre otros. Por ejemplo, si las partes acuerdan que los términos de la compraventa se realiza bajo el Incoterms ex-works, EXW en fábrica, eso significa que el comprador deberá retirar la mercadería
en la fábrica del proveedor. Para ello, deberá conocer la dinámica del país de origen de las mercaderías en cuanto a la planificación de retiro del almacén del fabricante, contratar el transporte terrestre en ese país, los documentos exigibles para el despacho aduanero, pago de aranceles, por lo que se sugiere apoyarse con asesores aduaneros y logísticos para acceder a la información relacionada con su mercadería. Además, conocer acuerdos preferenciales para evitar la doble tributación, entre otros aspectos. El asesoramiento comercial y legal sobre la mercancía y sobre la normativa que aplica a esa mercadería, que consiste en conocer una serie de permiserías necesarias para realizar la importación tanto en el país de origen como en el país de destino. Modalidad de pago. El flete prepagado consiste en el pago del flete al momento del embarque de la mercancía o mercadería, en el momento que reciba usted el conocimiento de embarque o BL. El flete por cobrar, donde el flete se paga por el comprador en destino, previo acuerdo con el vendedor de la mercadería. Flete prorrateado ocurre en casos excepcionales, cuando es imposible entregar la carga en el puerto final pactado y debe desviarse el buque a otro puerto. Por tanto, el flete será proporcional al trayecto adicional recorrido. Por otra parte, se destaca que el comprador o quien está realizando la operación de importación, a la luz de la legislación venezolana, se denomina consignatario de las mercaderías. Se deberá identificar la forma de envío, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, resaltándose que a los efectos de esta presentación se aborda el envío de mercaderías por vía marítima. También es importante señalar que una vez seleccionada la forma de envío y la escogencia del Incoterm, esto debe estar reflejado en la factura comercial del proveedor, ya que es fundamental para determinar el precio del flete internacional. Se insiste que no es obligatorio incorporar los Incoterms en las transacciones de compraventa internacional, pero una vez incluidos, son de forzoso cumplimiento. Flete internacional. El flete marítimo es el costo por transportar mercaderías de un puerto de origen a un puerto de destino ubicados en distintos países. Para ello, se deberá tener en cuenta el costo de la cotización de un contenedor completo o por consolidación de carga, que se refiere al grupaje de carga suelta, siendo esta última una serie de bultos que se pueden colocar en un contenedor. Generalmente las pequeñas, medianas empresas no tienen tanta mercadería que transportar, por lo que el grupaje o consolidación de carga es una alternativa que permite hacer envíos sin necesidad de tener que contratar un contenedor completo. El costo del flete marítimo de carga consolidada se determina dependiendo del volumen o por peso neto, dependiendo la que resulte mayor. Este método usa la equivalencia conocida como factor estiva. Factor estiva se compara el peso o volumen de la mercancía y utiliza lo que resulte de mayor magnitud. Por ejemplo, si su mercancía ocupa poco espacio pero pesa bastante, es probable que su flete sea por peso. Pero si es una mercancía ligera pero ocupa mucho espacio, lo más probable es que le cobren por volumen. En la ruta internacional, el transporte marítimo opera a través de un conjunto de líneas regulares o de transporte por régimen de fletamentos, donde el transporte de línea regular se utiliza para carga general y contenerizada, mientras que el transporte marítimo por régimen de fletamento se realiza contratando el espacio de carga de un buque, total o parcial, para efectuar uno o varios viajes o para utilizarlo por un periodo de tiempo.
Esta modalidad se usa para el transporte de grandes volúmenes de mercadería a granel, sea líquida o sólida. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta las dinámicas relacionadas con el flujo del comercio internacional, donde por la ruta de transporte marítimo, especialmente si pasa por determinadas zonas o canales, se imponen cargos adicionales. Por ejemplo, se aplican cargos extra por el uso de instalaciones y canales como el Canal de Panamá. Impuestos, aranceles y costos de aduanas. Estos conceptos son determinados por las aduanas del país de destino. El monto a pagar varía en función del tipo de mercadería, por tanto se calcula en función del código arancelario. Los impuestos y aranceles que se pagan en función del valor de las mercaderías importadas, cuando éstas llegan a las aduanas del puerto de destino, ocurre por el hecho de traspasar las fronteras internacionales y por la nacionalización de las mercaderías. En cuanto a los aranceles en Venezuela, se calculan por el valor CIF de importación. El valor CIF es el resultado de la suma de los valores del precio soportado con facturas. Seguro, el valor de prima, y flete, valor del transporte internacional, y sobre ese resultado se calcularán los tributos al comercio exterior, por lo que se necesita conocer la tarifa ad valorem, es el arancel cobrado a las mercaderías establecido en el arancel de aduanas. La tarifa ad valorem es un tributo que varía en correspondencia con el tipo de mercancía y se emplea sobre la suma del costo, seguro y flete. Esto ocurre porque en materia de valoración aduanera rige en Venezuela a partir del año 1994 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado como derecho interno mediante la ley aprobatoria del Acuerdo de Macarrech, que establece en su artículo 8 el procedimiento para efectuar ajustes al valor de la mercancía importada. Normalmente, el porcentaje aplicado vendrá dictado según el código arancelario del producto previsto en el arancel de aduanas. Por ejemplo, si el valor CIF de la mercancía es de 100.000 bolívares y según su partida arancelaria se le aplica un arancel aduanero del 6,5%, el arancel que debemos pagar por dichas mercancías será de 6.500 bolívares. En cuanto a los impuestos, igual que sucede con cualquier transacción de bienes o servicios, las mercancías importadas desde otros países están gravadas con IVA. Los gastos en aduanas. El despacho aduanero es el proceso mediante el cual las autoridades aduaneras comprueban que la documentación y las mercancías están en orden y pueden entrar o salir de un país. La tasa aduanera se cobra para cubrir los costos administrativos de preparar los trámites y realizar el despacho de aduanas. Esta tarifa varía en función del país, pero habitualmente se trata de un costo de menor importancia. Ahora bien, en cuanto a los gastos portuarios, estos varían en función del destino, pero los principales gastos portuarios son las tasas portuarias y la descarga y manipulación. Las tasas portuarias es un gasto aplicado por los puertos por el uso de las instalaciones portuarias y se cobran tanto en el caso de importación como de exportación. La descarga y manipulación es un gasto cobrado por las navieras por la manipulación de los contenedores en la terminal. Esto ocurre debido a que se debe proceder a la descarga de la mercadería, el transporte dentro de la terminal y también la carga de la mercadería en el buque, según sea el caso. Las situaciones previsibles en los puertos de origen o destino. Demoras. Implican costos adicionales que son cobrados por las navieras cuando un contenedor no es devuelto en el plazo de días libres estipulados para compensar el uso habitual. Para ello, se resalta que la demora implica el pago de una tarifa adicional que se cobra por cada día que pasa y aumenta a medida que pasa el tiempo. Estas demoras ocurren
por congestión en los puertos, terminales o depósitos o por otras circunstancias. Las navieras y almacenes ofrecen habitualmente una serie de días libres por el uso de sus equipos e instalaciones. Los extracostos por demoras comienzan a cobrarse una vez que este tiempo libre haya excedido. Ocupaciones en la terminal son extracostos de ocupaciones que se cobran por el espacio que ocupa un contenedor en la terminal portuaria, una vez que se ha terminado el periodo de días libres previsto para ocupar ese espacio. Al igual que las demoras, se cobran por cada día adicional que pasa. Almacenajes es un costo extra que se aplica a los envíos de grupaje marítimo. Lo cobra el consolidador de carga por el tiempo extra que permanecen las mercaderías del grupaje de carga suelta en el almacén. Los costos del seguro de transporte marítimo ocurre porque la travesía del transporte marítimo por naturaleza es imprevisible, por lo que se sugiere contratar un seguro para la carga que va a depender del valor de la mercadería. Si bien las navieras deben ofrecer un seguro para la carga, esta es mínima, por lo que se recomienda escoger al que se adapte a sus necesidades. Por otra parte, las navieras aplican una serie de recargos para compensar las fluctuaciones en el precio del combustible debido a la subida de los costos del combustible. Además, se resalta que si usted requiere que el envío de la mercadería se realice durante la temporada alta de tráfico de transporte marítimo, tendrá que afrontar costos más elevados debido a que las tarifas suben, tomando en cuenta que generalmente se implementan una serie de recargos durante esas épocas. El flete internacional se puede realizar a través de la línea naviera. Las navieras son las empresas que prestan el servicio de transporte de carga por vía marítima. Para ello, debe reservar en una línea naviera de línea regular que preste un servicio de carácter permanente en un tráfico determinado que cubra rutas y frecuencias habituales. También lo puede realizar a través de un agente de carga, que es aquel intermediario que contrata el transporte con la línea naviera. Por tanto, realiza la reserva ante la línea naviera, la compañía aérea o el operador de transporte terrestre y negocia el precio. Asesora sobre los costos de la operación, esto es en cuanto a fletes, tasas portuarias, seguros, gestión documental, gestiona la documentación del despacho aduanero, asesora sobre las regulaciones y normativas a cumplir en otros países. Además, puede realizar otros servicios como empaquetar, embalar, etiquetar y preparar la mercadería para su transporte. El consolidador de carga son empresas que prestan el servicio de agrupar mercaderías que pertenecen a distintos exportadores con el objetivo de unificarlos dentro de esa misma unidad hasta completar el espacio disponible. Con ello se abaratan costos y permite a pequeñas y medianas empresas plantearse su internacionalización. El agente aduanal es aquel profesional habilitado ante el Servicio Nacional de Aduana para actuar como gestor de terceros en el despacho de mercancías. Es el que efectúa la declaración en la aduana para la importación o exportación de mercancías. Este agente de aduana le debe asesorar sobre el pago de derechos arancelarios conforme el arancel de aduana, que determina el impuesto a pagar. El pagar los aranceles por concepto de importación y tasas por servicio aduanal. Además de ello, deberá asesorarle en cuanto a la correcta clasificación arancelaria del producto, regímenes legales que debe cumplir su mercancía una vez que ingresan al territorio aduanero nacional. Los documentos exigibles por parte de la agencia aduanal, poder especial notariado, packing list, commercial invoice o factura, bill of landing BL o conocimiento de embarque, ficha técnica del producto, certificado de origen si aplica, pólizas de seguro, permisería, certificados de acuerdo al régimen legal del producto. Sistema Informático de Administración Aduanera SIDUNEA.
Es un sistema informático de gestión aduanera que permite procesar los procedimientos de comercio exterior, manifiestos y declaraciones aduaneras. Adicionalmente, los procedimientos de contabilidad, tránsito aduanero y regímenes suspensivos. La declaración de las mercancías se realiza bajo el sistema automatizado SIDUNEA, vía electrónica. Se generan las planillas que deberán pagarse en los bancos designados a tal fin. Una vez que usted hace el pago, el agente aduanal valida en el sistema SIDUNEA su declaración y revisa el canal de selectividad que le corresponde. Declaración anticipada DAI. Es obligatorio que antes de la llegada de las mercaderías, su agente aduanal realice la declaración anticipada. Por ello, una vez que se ubique el código arancelario de su mercadería y pueda identificar la tarifa, el régimen legal aplicable, se deberá dar cumplimiento a ello ante la Autoridad Aduanera de Venezuela, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Los importadores tienen la obligación de presentar ante la Administración Aduanera la declaración anticipada de información para el ingreso de mercancías al país. Esta declaración debe ser presentada por el declarante por intermedio de su agente de aduanas y a través del SIDUNEA. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo el medio de transporte marítimo, la declaración anticipada deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a 2 días calendario a la llegada de las mismas. Canal de selectividad. El despacho aduanero implica un canal de selectividad a través de un circuito de entrada que implicará la necesidad o no de una revisión posterior. Los canales de selectividad se relacionan con el tipo de control que el servicio aduanero realiza sobre la mercadería a importar o exportar. La asignación de uno u otro canal se realiza combinando modelos estadísticos y otros parámetros que también incluyen controles aleatorios. En caso de que su canal sea verde, se procederá al pago de los servicios en la zona primaria. Los canales amarillo y rojo, en este caso, la autoridad aduanera realizará un reconocimiento en la mercadería. En el reconocimiento, el Estado verifica la documentación contra la carga física y valida que la información que usted presentó sea la misma que se encuentra físicamente en el embarque. En cuanto a la valoración aduanera, el valor en aduanas puede definirse como la base imponible de la factura sobre la que se calcularán los derechos aduaneros exigibles al aplicar el tipo arancelario. Su finalidad es determinar el valor de las mercancías en aduana. El tipo arancelario es el tipo impositivo a aplicar a cada mercancía, según lo dispuesto en el arancel de aduanas. Los tipos arancelarios pueden ser específicos, que se aplica a una cantidad específica dependiendo de distintos factores, como volumen o peso de unidades. Ad valorem, que se aplica como porcentaje del valor en aduana de la mercancía. O mixtos, que se aplican tipos específicos y ad valorem de forma simultánea. El reconocimiento. Se refiere al hecho de examinar las mercaderías para verificar su correcta clasificación arancelaria, y este debe ser practicado por la autoridad aduanera. Es una evaluación física de las mercancías que realiza la administración aduanera para verificar el valor y la cantidad de la declaración. El cumplimiento de los regímenes legales que se hayan cumplido con las formalidades y la correcta clasificación arancelaria, que las dimensiones, kilos, bultos y cantidades cumplan y se correspondan con lo declarado. Una vez que el reconocimiento sea exitoso, el agente aduanal procede a realizar los pagos de almacén, devolución del contenedor, pagos a los accesos a la zona portuaria, el transporte terrestre, en caso de que se haya dado esa responsabilidad para llevar la mercadería al establecimiento de su empresa.